Él es un sacerdote católico. Una vez que acepta la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, otros religiosos católicos hacen todo lo posible por interponerse en su camino. Obispos y sacerdotes de varias diócesis se unieron en mi contra. Me juzgaron y me condenaron. Ninguno de ellos buscó humildemente al oír el Evangelio del regreso del Señor. Los padres Wang y Li lideraron una turba de más de 70 personas que irrumpieron en la iglesia, exigiendo que entregara los libros de las palabras de Dios y al hermano que predicaba el Evangelio. ¿Qué debía hacer ante tantos impedimentos y tanta perturbación por parte del clero? ¿Y esos sacerdotes lideraron a más de 70 personas a la iglesia para pedirte tus libros de las palabras de Dios? Así es. El padre Wang les dio la instrucción. Busquen todos sus libros del Relámpago Oriental. No pueden hacer nada sin ellos. Luego, ordenó a unos pocos que me sujetaran. Y un diácono se tiró de rodillas delante de mí y gritó: «No creas en Dios Todopoderoso. ¿Qué haremos si ya no eres nuestro sacerdote? Tienes que guiarnos al cielo». No podía alejarme de ellos. Solo pude ver cómo entraban rápido en el patio de la iglesia con palas y azadas. Y después oí que rompían ventanas y puertas. Estaba muy enojado y preocupado, porque el hermano que predicaba el Evangelio estaba dentro y tendría un problema si lo capturaban. El resto eran nuevos en el Evangelio de Dios Todopoderoso de los últimos días y sin buena base. Temía que no tuvieran fortaleza para mantenerse firmes. De inmediato, habían puesto patas arriba cada salón de la iglesia y hasta movieron el sagrario. En el catolicismo, el sagrario es santo y pueden tocarlo solo los sacerdotes. Veía que esa gente era insolente y no tenía veneración por Dios. Así es. ¿Encontraron los libros de las palabras de Dios? Pues no. Pero no se rindieron. Fueron a las casas de los miembros a intimidarlos y difundir rumores. Y se llevaron la mayoría de sus copias de las palabras de Dios. ¿Qué ocurrió con el hermano que predicaba el Evangelio? Lo golpearon tanto que no podía levantarse del suelo. Y dijeron que iban a llevárselo a la policía. Muy enojado, les dije: el hermano Chen es un fiel creyente. Le han dado una paliza y van a encarcelarlo. ¿Acaso tienen conciencia? ¿Acaso creen en Dios? Dios es justo y castiga toda maldad cometida contra Él. Después de oír esto, no lo entregaron. Luego, me comentó el padre Wang: como clero, somos bien intencionados y espero que lo entiendas. Vamos a casa del obispo. Le respondí: no voy a ir con ustedes. He oído la voz de Dios y sigo las huellas del Cordero. Esta es mi senda. Se marcharon muy indignados. Esa noche estaba acostado sin dormir. Los sucesos del día se reproducían en mi mente como una película. Estaba muy confundido. Pensaba en cómo los obispos, siervos vitalicios del Señor, odiaban que estudiáramos el camino verdadero. Ellos se atrevieron a destruir una iglesia y a golpear a un hermano que compartía el Evangelio. Eran capaces de cualquier maldad. ¿Te preocupaba tu seguridad? Sí. Los sacerdotes tenían contactos en el gobierno. Podían denunciarme en cualquier momento. Como no me uní a la iglesia gubernamental,
el capitán de la Brigada de Seguridad Nacional, me amenazó diciendo que por no unirme a la iglesia gubernamental, la oficina de seguridad lo había criticado y que me daría una lección cuando pudiera. Ahora, como creyente en Dios Todopoderoso, la policía podría hasta matarme. Desde luego. Debiste de sentir debilidad ante la opresión del mundo religioso y del Partido Comunista. Sí. La condenación del mundo religioso y la persecución del partido me resultaron muy dolorosas. Yo solo seguía las huellas de Cristo de los últimos días. Era muy difícil. Esa noche no pude dormir. Oré a Dios. Dios mío, te pido que me ayudes y me des fortaleza para vencer la debilidad de mi carne y mantenerme siempre firme. Recordé entonces un himno de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso, la cabeza de todas las cosas, ejerce su poder real desde su trono. Él gobierna sobre el universo y sobre todas las cosas, y nos está guiando en toda la tierra. Estaremos cerca de Él en todo momento, y vendremos delante de Él en quietud, sin perder nunca ni un solo momento, y con lecciones que aprender en cada instante. Todo, desde el ambiente circundante hasta las personas, asuntos y cosas, existe con el permiso de su trono. No dejes, bajo ninguna circunstancia, que surjan quejas en tu corazón, o Dios no concederá su gracia sobre ti. La fe es como un puente de un solo tronco. Aquellos que se aferran miserablemente a la vida tendrán dificultades para cruzarlo, pero aquellos que están dispuestos a sacrificarse pueden pasar con paso seguro y sin preocupación. Si el hombre alberga pensamientos asustadizos y de temor, es porque Satanás lo ha engañado por miedo a que crucemos el puente de la fe para entrar en Dios. Cantar este himno me dio cierta fuerza interior. Cierto, todo está en las manos de Dios, incluido mi destino. Así que también dependía de Dios que me detuvieran o no. Sí. Satanás conoce mis debilidades, por lo que usaba el estatus y mi seguridad para que traicionara a Dios Todopoderoso. Y además, Dios estaba probando mi fe con esa situación, para comprobar si tenía la determinación de dejarlo todo para continuar siguiéndolo a Él. Entonces comprendías un poco la voluntad de Dios. Así es. Había sufrimiento, pero sentía la guía de Dios y eso me daba fortaleza. Recordaba lo que dijo el Señor. Pues quien quisiere salvar su vida obrando contra mí la perderá. Mas quien perdiere su vida por amor a mí, la encontrará. Por redimir a la humanidad, el Señor fue crucificado por el mundo religioso y el gobierno. Y los discípulos que lo seguían fueron perseguidos. A unos los lapidaron, otros fueron arrastrados por caballos, y otros los ahorcaron, los martirizaron por difundir el Evangelio y dar un hermoso testimonio. Dios lo aprobó. Sí. Seguir a Dios es emprender el Vía Crucis. El Señor Jesús ya nos sirvió de modelo. Debemos beber de ese amargo cáliz del que bebió el Señor y seguir su camino. Ahora que seguía a Dios Todopoderoso, aunque por ello me detuviera el Partido Comunista, sería por causa de la justicia. Dios lo aprobaría y sería glorioso.
sin importar qué afrontara adelante. Estaba dispuesto a dar la vida y a seguir a Dios hasta el fin. Gracias a Dios. Esa clase de penurias perfeccionan la fe y la determinación de la gente. Sí. Luego pensé en por qué los obispos no tenían intención de estudiar la obra de Dios de los últimos días y eran reacios a ella. Leí unas palabras de Dios Todopoderoso. ¿Deseáis conocer la raíz de la oposición de los fariseos a Jesús? ¿Deseáis conocer la esencia de los fariseos? Estaban llenos de fantasías sobre el Mesías. Aún más, solo creían en su venida, pero no buscaban la verdad de la vida. Por tanto, incluso hoy siguen esperándole, porque no tienen conocimiento del camino de la vida, ni saben cuál es el camino de la verdad. Decidme, ¿cómo podrían obtener la bendición de Dios tales personas insensatas, tosudas e ignorantes? ¿Cómo podrían contemplar al Mesías? Se opusieron a Jesús porque no conocían la dirección de la obra del Espíritu Santo, ni el camino de la verdad mencionado por Jesús, y, además, porque no entendían al Mesías. Y como nunca le habían visto, ni habían estado en su compañía, cometieron el error de aferrarse al mero nombre del Mesías, mientras se oponían a su esencia por todos los medios posibles. Estos fariseos eran tosudos y arrogantes en esencia, y no obedecían la verdad. El principio de su creencia en Dios era: por muy profunda que sea tu predicación, por muy alta que sea tu autoridad, no eres Cristo, a no ser que te llames el Mesías. ¿No es esta creencia absurda y ridícula? Con esto aprendí que los fariseos se oponían al Señor Jesús, porque eran tercos y arrogantes por naturaleza. Detestaban la verdad y se negaban a aceptarla. Oían las palabras del Señor Jesús, pero no sabían que eran del Espíritu Santo, y no reconocían que Él decía la verdad. Observaban que el Señor permitía que los ciegos vieran, que sanaba a leprosos y resucitaba a los muertos, con lo que mostraba señales y prodigios. Pero ellos no reconocían que Él era el Mesías profetizado, el propio Dios. Estaban convencidos de que era un simple hombre, y hasta llegaron a blasfemar al Señor Jesús. Ni reconocían la obra del Espíritu Santo, ni obedecían las palabras de Dios. Se aferraban al nombre Mesías, insistían en sus nociones, y al final hicieron crucificar al Señor Jesús. El Señor ha vuelto como Dios Todopoderoso, que expresa verdades para juzgar a la gente y exhibe el carácter justo e inofendible de Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso son poderosas y autorizadas, y han estremecido el espíritu de los auténticos creyentes en Dios. Estos reconocen que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y las palabras del Espíritu Santo a las iglesias. Exacto. Pero el clero no lo entiende. Se aferran a la literalidad de la Escritura y a sus propias nociones, y esperan con arrogancia que el Señor regrese y les haga una revelación. Ni buscan la verdad, ni están atentos a la voz de Dios, sino que impiden que la gente acepte la obra de Dios de los últimos días. Todo esto que hacen revela la realidad de su odio por la verdad y hacia Dios. Son unos fariseos contemporáneos de la cabeza a los pies. Sí. Tengo entendido que más adelante el clero sí los denunció a la policía. Sí. ¿Qué ocurrió? Después de que vinieran a por los libros, me marché de la iglesia con algunos frailes que querían predicar el Evangelio. Después, un hermano me hizo llegar un mensaje que me advertía que no volviera. Que el día que me marché, la policía fue a detenerme.
y me esperaban acampando afuera de la iglesia. Detuvieron a varias personas que recién aceptaban el Evangelio y les preguntaron por mí. Según él, el capitán de la brigada tenía una denuncia de varios diáconos en mi contra, que decía que yo rechazaba la iglesia gubernamental y advertía a otros para que no se unieran, lo que iba contra el gobierno. Más grave era que aquel capitán dijera que predicar el relámpago oriental era un delito castigado con la muerte. Fueron amenazados con condenarlos por ocultar mi paradero. Realmente me enojé con esa noticia. El partido llevaba años acosándome para que me uniera a las 3 autonomías. Y ahora que seguía a Dios Todopoderoso, más querían atraparme. Querían detenerme y verme muerto. El Partido Comunista es despreciable. Sí. Los diáconos te denunciaron pese a lo terrible que es la persecución del partido. Sí. Pero en el fondo sabía que sin autorización del obispo jamás lo habrían hecho. Al hacerlo, evidenciaron aún más su malvada naturaleza. Recordé de los fariseos, quienes, para evitar que los judíos aceptaran la salvación del Señor Jesús, colaboraron con el gobierno romano para que éste lo crucificara brutalmente. Y acosaron y persiguieron a sus discípulos. Ahora, el clero colaboraba con el Partido Comunista para detenerme y que renuncie a mi fe. No se diferenciaban de los fariseos de aquel tiempo. Así es. Así pues, realmente estabas en una situación peligrosa. Sí. Pronto descubrí que la policía vigilaba la casa de mis anfitriones, por lo que los hermanos me sacaron de allí. Al día siguiente, me enteré de que habían detenido a la pareja anfitriona. La policía tenía mi foto y preguntaba por mí. Luego, tenía que estar siempre moviéndome para no ser detenido. Siempre estaba escondido, tratando de huir del partido y preguntándome cuándo acabarían esos días. Durante la Revolución Cultural, a mi tío lo mataron a golpes por católico. Y en el cuerpo le quedaron marcas de cadenas y cicatrices de haber sido quemado. Aún lo tengo grabado en mi mente. Pensaba que no sabía cómo me torturarían si caía en manos del partido. ¿Sentías miedo o debilidad al pensar en lo violentos que eran? Sí. ¿Cómo lo superaste? Había un himno de las palabras de Dios que me guió y dio fe. 你得为真理而受苦，为真理而献身，为真理而忍受屈辱，为真理而忍受屈辱。 为得着更多的真理，而忍受更多的苦难，这是你该做到的，这是你该做到的。你别因为享受家庭的和睦而丢掉真理。 别因为一时的享受，失去了你一生的尊严，你一生的人格。你应当追求一切美的、善的事物。 追求更有意义的人生的道路。 Al cantar este himno, reflexioné sobre su significado y comprendí mejor la voluntad de Dios.
Seguir a Dios y recibir la verdad exige sufrimiento. Solo con las dificultades y pruebas puede perfeccionarse nuestra fe. Y aprendemos a discernir muchas cosas. Sí. El mundo religioso me rechazó y traicionó por seguir a Dios Todopoderoso. Y ahora me perseguía el gran dragón rojo y siempre estaba huyendo. Vivía en un constante estado de miedo y sufría bastante. No obstante, esas experiencias me ayudaron a ver más clara la realidad de que el clero detesta la verdad y a Dios. Además, experimenté verdaderamente la guía de Dios. Siempre que estaba triste y débil, Dios me guiaba para que comprendiera su voluntad. Me fortalecía y me daba fe. Así, dejaba de estar triste. Percibía que Dios me guiaba y siempre velaba por mí. Y padecía desdicha, pero tenía sentido y valor. Si terminara detenido, sería con el permiso de Dios. Y estaba dispuesto a someterme a Él. Estaba dispuesto a seguir a Dios por muy difíciles que se pusieran las cosas. Continué predicando el Evangelio y dando testimonio de Dios. Demos gracias a Dios. Tras irte de tu antigua iglesia, ¿te dejó en paz el clero de allí? No fue así. Siguieron intentando que no difundiera el Evangelio. Un día fui a una estación de autobuses a buscar a alguien. Y en cuanto llegué, varias personas me rodearon. Atónito, no sabía qué estaba pasando. Entonces salieron unos parientes de un vehículo y me metieron en él sin ninguna explicación. Me llevaron a la residencia del obispo. ¿Del obispo? Ajá. Me llevaron al despacho del obispo Sao. Todo sonriente me dijo: la oveja perdida está en casa. Ordenó a los demás que se fueran para poder hablar a solas. ¿Trataba de recuperarte? Correcto. Trataría de seducirme con mi estatus y futuro. Dijo: antes querías continuar formándote, pero no accedimos. Esta vez aceptaremos todas tus peticiones. Y podrás ir a la universidad que quieras. En muchos seminarios faltan profesores y en muchas parroquias sacerdotes. Si no quieres ir a la universidad, podrías ser profesor en un seminario o elegir en qué parroquia te gustaría ejercer el sacerdocio. Te estás haciendo mayor y lo has pasado mal. Tenemos dinero, un vehículo y una casa listos para ti. Deja el relámpago oriental para ser sacerdote y no tendrás preocupaciones. Sentí un gran rechazo al oír estas palabras. Estos obispos no pensaban más que en el dinero, la reputación y el estatus. Creían en el Señor, pero no seguían sus palabras. No investigaban la noticia del regreso del Señor. Solo querían preservar su estatus y boicoteaban el Evangelio de Dios de los últimos días. ¿Podrían librarlos de pecado su estatus y su reputación? Por ello, le dije al obispo Sao: Monseñor, no quiero nada de eso. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, intentó que se humillara ante él, utilizando el dinero y la fama. Entonces, ¿de quién vienen estas cosas que dice? Cuando me consagró sacerdote, todos juramos al Señor que abrazaríamos una cruz y lo seguiríamos. Ahora el Señor ha vuelto y voy a seguirlo. No hay oposición ni rechazo de la Iglesia que me pueda detener. Al ver que no me persuadía, me advirtió: deja de hablarles a otros del relámpago oriental.
El obispo continuaba tratando de impedirte compartir el Evangelio. ¿Por qué cooperó con ellos tu familia? Entonces no lo sabía. Pero luego descubrí que el obispo pidió al diácono que llamara a los miembros de mi familia para contarles que me había unido al Relámpago Oriental y que había perdido la cabeza, que no quería el dinero y que no quería ser sacerdote. Dijo que estaba controlado, que había atentado contra mis votos al Señor, que me había casado y que tenía hijos. Les pidió a mis familiares que colaboraran con el obispo para recuperarme, para impedirme seguir a Dios y compartir el Evangelio. Entonces, inventaron mentiras para impedirte compartir el Evangelio. Sí, fue algo impactante. ¿Son creyentes tus familiares? En efecto, adoraban al clero, por lo que se creían totalmente las cosas que decían. Pensaban que el clero no mentía nunca. Me enojé mucho al oír aquello, y vi aún más claro que los del clero son unos demonios encarnados. Según la Biblia, vosotros sois hijos del diablo, y así queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y nunca ha estado firme en la verdad, y así no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso y padre de la mentira. Solo unos demonios mentirían y difundirían rumores tan a la ligera y engañarían con falsos testimonios. El obispo Sao nos invitó a comer, y allí estaban mis parientes. Uno de ellos me dijo: eres el único cura en la familia en varias generaciones, y el orgullo de la familia. Jamás imaginamos que te unirías al Relámpago Oriental. Tu padre ya es octogenario, y predicas el Relámpago Oriental en vez de cuidar a tus padres. Has dejado el sacerdocio. Es una traición al Señor, e irás al infierno por ella. Entonces mi hermano dijo: padecí mucho para que pudieras hacerte cura. Cuando estabas en el seminario, apenas teníamos que comer, y yo me esforzaba por conseguirte comida y dinero. No fue fácil hacer realidad tu sacerdocio. Pero ahora estás en el Relámpago Oriental. Has traicionado al Señor. No eres sacerdote y no te importa el dinero. ¿Has perdido la cabeza? Yo respondí: es verdad que necesité tu apoyo para hacerme cura. Pero ¿por qué dices que no voy a casa a cuidar a nuestros padres? Al alcanzar el sacerdocio, le juré al Señor que dejaría mi hogar, mi familia y la oportunidad de casarme para servirle de por vida. Según la Biblia, quien ama al padre o a la madre más que a mí, no merece ser mío. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí, tampoco merece ser mío. Y quien no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Dices que debo dejar de compartir el Evangelio y ser buen hijo, pero ¿coincide con las palabras del Señor? Nuestra fe supone abrazar una cruz y predicar el Evangelio llevándolo a muchos hogares. El Señor ha regresado y realiza la obra del juicio, que comienza por la casa de Dios. Así que está muy justificado predicar este Evangelio. Antes de terminar, mi hermano alzó la mano para pegarme y me dijo que había avergonzado a nuestra familia y que me partiría las piernas si seguía predicando. Y añadió algunas blasfemias. Después, el obispo Sao me mantuvo allí y alegó que precisaba atención médica. Si me iba, me seguirían, sin descanso como a un delincuente. Era como un arresto domiciliario. Exacto. Entonces me amparé en Dios y oré. Días después, huí cuando no estaban atentos. Volví con los hermanos y continué predicando el Evangelio. Gracias a Dios.
Debió de ser duro que tu familia le siguiera el juego al obispo y se opusiera a tu fe. Sí. Vi que el clero no solo impedía que la gente oyera la voz de Dios y recibiera al Señor, sino que también engañaba a los creyentes y los llevaba hacia una senda contraria a Dios como sus objetos de sacrificio. Y mi familia blasfemaba contra Dios. Eso era directa consecuencia de las mentiras y los ataques a Dios del obispo. Recordé la maldición del Señor a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque andáis girando por mar y tierra a trueque de convertir un gentil, y después de convertido, le hacéis con vuestro ejemplo y doctrina digno del infierno 2 veces más que vosotros. El clero, además, conseguía que muchos se unieran a la religión. Hacía que todos lo escucharan y se opusieran a Dios, convirtiéndolos en hijos del infierno, demonios que devoraban el alma de la gente. Dios Todopoderoso dice: hay algunos que leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno de ellos es capaz de conocer a Dios, y mucho menos es conforme a la voluntad de Dios. Son todos personas inútiles y viles que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen deliberadamente a Él mientras llevan su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todas esas personas son diablos que devoran el alma del hombre, demonios jefes que estorban deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en la senda correcta y obstáculos en el camino de quienes buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo van a saber sus seguidores que no son más que anticristos que llevan a la gente a levantarse contra Dios? ¿Cómo van a saber sus seguidores que son diablos vivientes dedicados a devorar a las almas humanas? Las palabras de Dios me mostraron la clase de gente que son esos líderes religiosos. Siempre se jactan de su autoridad para perdonar los pecados. Cuando los creyentes pecan, tienen que arrodillarse ante ellos y confesar para recibir el perdón. Por lo que el clero es como Dios para los feligreses. Ahora que el Señor ha regresado, no buscan ni dejan que los creyentes lo acepten, sino que condenan y difaman a la iglesia de Dios Todopoderoso. No aman a Dios ni a la verdad. Aman el estatus y el dinero, y ansían el prestigio. Como quieren preservar su sustento, mantienen a los creyentes firmemente en sus manos y devoran el alma de la gente mientras dicen servir a Dios. Son unos auténticos demonios, anticristos ocultos en la iglesia que detestan la verdad y son enemigos de Dios. Tras sufrir la perturbación reiterada de los líderes religiosos, vi claro que tienen una esencia de anticristos contraria a Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso desarrollaron mi discernimiento y me dieron fe y fortaleza para poder vencer sus tentaciones y ataques. Descubrir que son unos anticristos. Liberarme de sus restricciones y seguir a Dios. He experimentado que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y la vida. Agradezco a Dios por salvarme.